Soy Inma Llopis, soy dietista nutricionista y con motivo del Día Nacional del Celíaco, que es el próximo 27 de mayo, quiero hacer un pequeño experimento con vosotros. Con este experimento lo que voy a hacer es extraer gluten de una masa. Quiero que le pongáis cara a vuestro enemigo, no es broma, que veáis pues bueno, realmente las funciones que tiene el gluten de una forma más divertida, que veáis realmente pues bueno, su extensibilidad, su elasticidad y por qué es tan importante en esta industria. Y luego además pues hablaremos un poquito sobre las calidades de, pues bueno, de los panes sin gluten y de lo que tenemos actualmente en el mercado y cómo podemos mejorar nuestra alimentación sin gluten, cómo podemos hacer que sea un poquito más saludable. Bien, pues antes de empezar nuestro experimento vamos a ponernos un poquito en situación. Como sabemos, el gluten es una proteína que se encuentra en los cereales como el trigo, la cebada, el centeno, la espelta, el triticale y sus derivados. Si cogemos un grano de cereal, en este caso vamos a coger un grano de trigo, ese grano está compuesto por un 70 o un 75% aproximadamente de almidón, un 10 o un 12% de proteína y entre un 2 y un 3% de fibra. Esa fibra se encuentra en la capa más externa del cereal. Si cogemos ese 10-12% de proteínas, que hemos dicho que el gluten es una proteína, en ese 10-12% podemos encontrar proteínas solubles y proteínas insolubles. Quiero que os quedéis muy bien con ese dato para entender el experimento que vamos a hacer. Dentro de ese 10-12% que hemos dicho, esas proteínas insolubles son el gluten. Y el gluten conforma el 80% de esas proteínas del trigo. Bueno, y ahora acompañarme que vamos a ponernos con las manos en la masa. Bien, pues vamos a ver los ingredientes que necesitamos para nuestro experimento. Vamos a hacer una masa, por lo tanto necesitamos harina de trigo, ¿vale? Porque vamos a extraer el gluten, por lo tanto necesitamos una harina con gluten, un poquito de agua que ya lleva un poco de sal y un vaso con agua, que es donde vamos a dejar la masa a remojo durante 30 minutos y luego veremos lo que pasa. Bien, pues vamos a ponernos con las manos en la masa a mezclar los ingredientes. Bueno, pues ya han pasado estos 30 minutos en el que hemos puesto nuestra masa a remojo en un vaso con agua. Fijaros que el agua está un poco más blanca y si ahora yo aprieto la masa, el agua se está volviendo cada vez más blanca. Lo que vamos a conseguir con esto, ahora vamos a hacer varios cambios de agua y hasta que el agua se quede transparente. Aquí lo que estamos haciendo es disolver el almidón, que hemos dicho que se encuentra entre un 70 y un 75% en el grano de trigo, ¿vale? Y esas proteínas solubles que hemos dicho que también contiene el grano. Las insolubles, que no se van a solubilizar en este agua, ¿vale? Se va a quedar en mi mano. Esas proteínas insolubles, que es el gluten. Eso es lo que va a quedar con este experimento en mi mano. Bueno chicos, pues ya he estado aquí amasando y cambiando el agua continuamente y como podéis ver el agua ya está transparente, ¿vale? Le ha quedado un poquillo pero nada, transparente, ¿vale? Este sería el resultado, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido solubilizar el almidón y esas proteínas solubles, ¿vale? Lo que tengo aquí en mi mano ya es el gluten. Vale, mirad el resultado, esto sería el gluten, ¿vale? Fijaros que forma como unas hebras, ¿vale? Y fijaros lo elástico que es. El gluten está formado por fracciones proteicas, ¿vale? Que hemos dicho que son insolubles en agua. Esas fracciones son gliadina y glutenina. Esas fracciones proteicas en presencia de agua y de una energía mecánica, que es el amasado que nosotros le damos a las masas, lo que hace es formar esta red. Esta red proteica, que como veis es muy elástica, lo que hace es retener
el gas que se produce de la fermentación en la masa, ¿vale? Entonces, por eso las masas con gluten son, pues bueno, retienen más el aire, por tanto son más esponjosas, son más elásticas, ¿vale? Fijaros, esto lo podríamos comparar con una pompa de chicle, ¿vale? En el momento que la fermentación, durante la fermentación se liberan esos gases, ¿vale? La red del gluten lo que hace es retener ese gas y se queda el gas dentro de la masa y por tanto sale más esponjosa. La ausencia de esta proteína, la ausencia del gluten, lo que va a provocar es que nuestras masas sean más líquidas, que el gas no se retenga y que no sean tan esponjosas, ¿vale? Por lo tanto, solemos recurrir a esas mezclas de harinas, ¿vale? O ingredientes como psyllium, goma xanthana o incluso otras proteínas para poder sustituir esa ausencia. En ese sentido, la industria alimentaria cada vez está consiguiendo que los panes sin gluten se asemejen lo máximo posible en textura, sabor a los panes con gluten, ¿vale? La industria alimentaria ha avanzado bastante en este sentido, pero nos encontramos hoy en día ante otra tesitura, que es si las dietas sin gluten pueden tener algún tipo de déficit nutricional. En este sentido, lo que hemos ido observando los dietistas nutricionistas es que las dietas sin gluten suelen contener un poquito menos de fibra que las dietas con gluten. Y esto se debe principalmente a que la oferta de alimentos integrales en las dietas sin gluten suele estar un poquito más limitado. No encontramos tan fácilmente alimentos integrales sin gluten en el mercado. Para conseguir que nuestra dieta sin gluten sea un poquito más rica en esos alimentos integrales, en esa fibra, en esas vitaminas del grupo B, lo que podemos hacer es ya recurrir a cereales y pseudocereales que son sin gluten por su naturaleza y que son ricos en fibra. En este caso podemos encontrar, como sabéis, el arroz y el maíz, pero podemos sustituir el arroz blanco por arroz integral. Luego, además, dentro de los pseudocereales podemos encontrar el trigo sarraceno o alforfón, que no es trigo, es un pseudocereal que no contiene gluten. Luego podemos encontrar la quinoa, el sorgo, el mijo, el amaranto. Son pseudocereales que pueden enriquecer muchísimo más nuestra dieta sin gluten. Los podemos consumir tanto en platos fríos como en platos calientes. Y bueno, y no olvidemos las legumbres, ¿vale? Que las legumbres también son una gran fuente de fibra que no contienen gluten. Además de consumir estos pseudocereales o estos cereales, estas legumbres en platos fríos o en platos calientes, podemos recurrir a ellos en forma de harina. Tenemos que tener muy en cuenta que las harinas, aunque procedan de un cereal, un pseudocereal que por su naturaleza no contiene gluten, siempre necesitamos que esas harinas, para poder consumirlas de forma segura, necesitamos que estén certificadas sin gluten. Si estas harinas nos aseguran que no contienen gluten, a través de esta certificación, podemos utilizarlas para elaborar nuestros panes en el día a día. Si no nos permite elaborar nuestros panes en el día a día, pues podemos recurrir a obradores artesanos, que seguro que en vuestras ciudades, en vuestras provincias, tenéis acceso a alguno de ellos y ellos ya ofertan un montón de panes de este tipo con harinas de mayor calidad, ¿vale? De estas que os estoy comentando, y podéis enriquecer así vuestra dieta sin gluten. Bueno, y hasta aquí mi experimento y mi aportación para este Día Nacional del Celíaco del 2020. Nada, quiero simplemente animaros a que recurráis a vuestra asociación más cercana, la de vuestra provincia, la de vuestra comunidad, que estoy segura que allí os van a informar de todo lo que necesitáis saber sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten. Y además no solo eso, el movimiento asociativo es un movimiento que ayuda a conseguir muchísimas cosas a través de estas reivindicaciones, y solo unidos es cuando podemos conseguir realmente los avances que necesitamos, ya sea de investigación, ya sea de inclusión social y de un montón de cosas por las que luchamos. Por lo tanto, os animo a que os acerquéis a vuestra asociación y nada, en mi caso nos vemos en la Asociación de Celíacos de Murcia.